de histología, que corresponde con el tema 9 del libro, y vamos a abordar aquí en este vídeo la parte vegetal y un poco de introducción sobre la organización de la materia viva. Hablando de cómo se organiza la materia viva, sabemos que existe una ciencia, que es la histología, que le da el nombre al tema, y que es la ciencia que estudia los tejidos, es decir, cómo se organizan las células dentro de los seres pluricelulares para cumplir una determinada función. Las células y los organismos pluricelulares tienen una serie de características. A recordar que son de forma y tamaño variado, y todas las células tienen la información genética necesaria para cumplir cualquier función. Es decir, si supiéramos manipular ese material genético, podríamos convertir una célula muscular en una célula nerviosa, pero no conocemos el proceso exacto por el que las células se especializan. Pero el ADN, la información genética, es igual en todas las células de un organismo pluricelular. Es decir, que aunque cumple una función, el ADN se mantiene. Luego hay algunas que pueden ser especializadas, como tenéis aquí en el dibujo. Tenemos las células de intestino con su forma característica y sus cilios, las células cardíacas, células nerviosas, que están especializadas, cumplen una función concreta, tienen activado una parte del material genético que otras células no lo tienen. Y hay otras células no especializadas que se conocen como células madre. Las células madre las encontramos o bien en las primeras fases del desarrollo, cuando el cigoto, la mórula, cuando todavía no somos ni un feto ni un embrión, está la unión del óvulo y espermatozoide cogiendo forma, digamos. Ahí tenemos células no especializadas, y luego en los tejidos maduros, los tejidos adultos, también existen algunas células que no son totipotentes, pero que tienen una gran capacidad de diferenciación y cuya función es regeneradora. Es decir, dentro por ejemplo, en la barriguilla tenemos células madres que van a permitir generar más adipocitos si engordamos. Entonces son células con capacidad de especialización. Bien, la materia orgánica, como sabéis, los seres pluricelulares se organizan en varios niveles de complejidad. Tenemos célula, tejido, órgano, aparato y sistema. Entonces nos vamos a centrar ahora en este nivel del tejido. Esta organización pluricelular permite, por un lado, mayor tamaño y una mayor especialización celular, pero como inconveniente necesitamos algún sistema circulatorio de reparto de los nutrientes y de recogida de los residuos. Vamos a empezar con los tejidos de las plantas. En las plantas se distinguen tres órganos vegetativos o cormo, que son funciones que se dedican a cumplir la función de nutrición y de relación. Tenemos la raíz, las hojas y los tallos. Esto lo tenéis claro. Y luego tenemos un órgano reproductor, que es la flor, que cuando es fecundada se transforma en el fruto. Y luego tenemos dos grupos grandes de tejidos. Vamos a hablar de los meristémicos o los meristemas, que son tejidos que permiten a la planta crecer, y los tejidos definitivos o adultos, que están especializados en una determinada función. Pues los meristemas son tejidos totipotentes, es decir, pueden generar células que se diferencien y se especialicen en cualquier otra célula. Están formados por células de pequeño tamaño y con forma poliédrica y un núcleo bastante grande. Tenemos dos tipos. El tipo primario apical se encarga del crecimiento longitudinal, ¿vale? Hacia arriba o hacia abajo. Está principalmente en las puntas, en la parte final de las raíces y de los tallos. Este tejidito de aquí que veis se nota mucho por el núcleo. Los núcleos grandes, el núcleo normal de estas células, luego estos de núcleos grandes ya forman parte del meristema primario. Y el meristerio secundario, que se encarga del crecimiento lateral, tiene dos tipos. Tenemos el felógeno, que va a dar lugar al corcho, al tejido suberoso, a la parte de la corteza externa, y el cambium, que va a originar el xilema y el floema. Aquí, cuando vemos el tronco, vemos el felógeno, que va a dar parte al suber, que es esta parte de aquí, que está después de la epidermis para darle sostén, darle forma al árbol, mientras que el cambium estaría un poco más hacia el interior y formaría el xilema y el floema. Lo vamos a ver más adelante cuando abordemos el corte transversal de los tallos. Entonces, meristemas, tejidos que pueden crecer y especializarse. Tenemos el primario en las puntas, con crecimiento longitudinal, y dos tipos de secundarios que se encargan del grosor. Tenemos por un lado el felógeno, que se encarga de la parte del corcho, de la parte de sostén, y el cambium, que se encarga de crear el xilema y el floema. Vale, los tejidos adultos vamos a diferenciar por un lado la parénquima, los protectores, los conductores, secretores y de sostén. La parénquima tiene varias funciones. Puede tener las células que se encargan de hacer la fotosíntesis, puede participar en la respiración o ser parte del almacenamiento. Se consideran tejidos parenquimáticos si están relacionados con el metabolismo de las plantas, es decir, con las reacciones químicas que le permiten mantener la homeostasis. Mientras que las características de la parénquima es que sus células están vivas y tienen capacidad de duplicarse. Y además son células muy abundantes. Como hacen funciones, pero también hacen como una función de relleno, ¿vale? Si tengo que rellenar la planta de alguna manera o el tronco,
voy a hacer que ese relleno sea un almacén. Entonces la parénquima es muy abundante por eso, porque te sirve tanto para alguna función como para dar sostén a la planta. Y los tipos de la parénquima los he sacado del libro, tenéis los 4 tipos principales, los 2 primeros mucho más claros, el clorofílico que realiza la fotosíntesis con muchos cloroplastos y están las partes verdes, y el de reserva que acumula sustancias, puede ser almidón o diferentes tipos de sustancias de reserva, y no tienen cloroplastos y están en semillas, raíces, tallos o frutos carnosos. Y luego el acuífero para aquellas plantas xerófilas, es decir, que viven en zonas muy secas para guardar agua, los cactus principalmente. Cuando abrís un aloe vera y tiene ese liquidillo es porque tiene parénquima acuífera. Y luego el aerífero, que lo que hace es acumular aire para las plantas que flotan. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿vale? Tenemos el corte de una hoja, tenemos la epidermis, la parte de cobertura de protección, y luego tenemos la parénquima clorofílica, que es la que hace la fotosíntesis, y esta es que permite el paso del aire para el intercambio gaseoso. Luego aquí tenemos parénquima de reserva con sus granitos de almidón, esto podría ser una batata, por ejemplo. Y luego la parénquima aerífera puede tener estos agujeros para entrar el aire o esta forma tan curiosa de estrella, que esto también es una célula vegetal, por eso os digo siempre que no os fiéis siempre del hexágono perfecto, también hay células vegetales con forma de estrella. Tejidos de sostén. Son tejidos que su única función es sostén y refuerzo. Si tiene alguna otra función ya serían considerados parénquima, ¿vale? Entonces sostén es solo aguantar a la planta. Y tenemos 2 tipos. La colénquima, que son células vivas para los órganos jóvenes, y la esclerénquima, que son las células muertas y que la pared celular se ha engrosado con lignina, lo que forma la madera, básicamente. La clorénquima aparece, por ejemplo, en los tallos jóvenes. Después de la epidermis, tenemos una parénquima clorofílica si el tallo es verde y luego una pequeña fila de colénquima, ¿vale? Que le da soporte. La esclerénquima tenemos 2 tipos, tenemos las esclereidas, que son de forma de distribución variada y que son como células sueltas que dan sostén dentro de otros tejidos, mientras que las fibras están muy vinculadas al sistema vascular. Silemáticas si están al lado del xilema, extrasilemáticas si están al lado del floema. La tilde está mal puesta en la A, no en la E. Pero bueno, el tema, que son fibras de soporte para los vasos circulantes. Tejidos de sostén, 2 tipos, colénquima, en órganos jóvenes, células vivas y alargadas. Esclerénquima, células muertas, paredes celulares fortificadas o endurecidas con lignina. Tenemos las esclereidas, que son células sueltas, y las fibras, que están asociadas al xilema, entonces son silemáticas, o al xilema si son exsilemáticas, o al floema si son extrasilemáticas. Algunas imágenes, ¿vale? Aquí tenéis la colénquima, aquí tenéis algunas esclereidas, ¿vale? Células sueltas dentro de por ejemplo, esto será un tronco, y aquí tenéis también con forma de estrella o de cruz, células sueltas fortificadas con lignina que le dan soporte a la parénquima, al tejido de reserva de esta planta. Vale, los vasos conductores, como sabéis, el sistema vascular de las plantas sirve para transportar sustancias. La famosa savia bruta, que son las sustancias inorgánicas que absorbe la raíz y que van a las parénquimas fotosintéticas, mientras que las sustancias orgánicas generadas en las parénquimas fotosintéticas van al resto de la planta, siendo la savia elaborada y yendo por el floema. En forma general, la parte interna siempre es xilema, junto con la parte de xilema que se ha generado de nuevo, mientras que el cambium, donde se genera, acordaros, que son meristemas que generan los vasos sanguíneos, y luego tenemos el floema en la parte externa. Así que en la parte interna de un tronco de una rama está el xilema y en la parte externa está el floema. Los tipos los conocéis, esto sí que se dan primero de la ESO. El floema transporta la savia elaborada y se considera tejido liberiano, y el xilema transporta las sustancias inorgánicas, la savia bruta, de la raíz al resto a las zonas de fotosíntesis y se conoce como tejido leñoso. Vamos a verlas en detalle. El floema está formado por diferentes tipos de células cribosas, ¿vale? Este esquema está bastante bien. La parte azul son las células cribosas, son células vivas pero sin núcleo, que es por donde va a distribuirse la savia elaborada. Forman los tubos cribosos que están atravesadas por estas placas.
Estas placas no dejan de ser la pared, lo que queda de la pared celular de las células que forman el tubo, ¿vale? Esto de aquí sería una célula completa y sus dos paredes cribosas. Estas paredes cribosas, cuando la planta va a entrar en sopor, va a hibernar, va a apretar las hojas y bajar su ritmo vital, se cierran y evitan la distribución de la savia elaborada, y es una señal para saber que va a empezar la época de hibernación. Luego tiene unas células anexas o células acompañantes que ayudan, porque claro, las células cribosas no tienen núcleo, entonces las proteínas, todo lo que haga falta, se lo producen estas células acompañantes. Tenemos las fibras extrasilemáticas que no aparecen en el gráfico, pero que le dan soporte. Acordaros, la esclerénquima da soporte. Y luego tenemos las células de la parénquima de reserva que rodean lo que se conoce al floema completo, ¿vale? Entonces en el floema tenemos los tubos, unas células que alimentan a las células que forman los tubos, las fibras extrasilemáticas para darle soporte y una parénquima de reserva para acumular sustancias en caso de que sea necesario. Aquí tenéis la foto del microscopio, aquí se ve muy bien una placa cribosa, que sería esto de aquí, estas son las células de soporte, aquí tenemos las parénquimas de reserva y un poquito más fuera estarían las fibras extrasilemáticas. Extrasilémicas, que lo estoy diciendo mal. Bueno, vamos con el xilema. Vamos a usar también este gráfico acompañante. Aquí las células traqueales, acordaos que las células están muertas, o sea que son células que se han vaciado o que solo tienen la pared celular sin nada en el interior. Y luego se unen entre sí formando unos vasos leñosos con un espacio hueco en el medio. ¿Vale? No se ven las placas cribosas que veíamos en el floema. Luego las células que están a punto de transformarse en células traqueales son traqueidas, ¿vale? Están en un proceso de especialización y es muy característico porque su conexión entre ellas es mediante punteaduras que se van a ir ampliando, ¿vale? Estas punteaduras de aquí se irán ampliando y esto acabará siendo un tubo xilemático, un tubo traqueal. Y luego tenemos células no vasculares, acordaros, tenemos que tener la parénquima de reserva como en el floema, y también fibras xilemáticas de sostén. Aquí tenemos la comparación, en esta parte lo azulito es el floema y lo grande es el xilema. Como veis, los tubos traqueales son más amplios, van más agua y no hay aquí se ve una placa cribosa, en estos xilemas de aquí no hay placa cribosa. Vale, tejidos protectores. Los tejidos protectores exodérmicos están en la parte externa. Tenemos, como en el caso del cuerpo humano, la epidermis. Pero la epidermis es una capa de células pegadas entre sí que normalmente no tiene cloroplastos y generan una cera que se llama cutícula, que es lo que hace cuando tocas una planta, a veces sea pegajosa o toques, raspes y te lleves una especie de cera de tejidillo. En realidad es una cera que protege, impermeabiliza. Y luego tiene una serie de células especializadas. La más importante son los estomas, que son estas dos celulitas de aquí, que se abren y se cierran para intercambio gaseoso. Luego tenemos también pelos radicales, encargados de la absorción de agua, o sea que van a estar en la raíz. Este radical viene de la raíz. Pelos glandulares, que se encargan de segregar sustancias. Y pelos urticantes, que generan veneno para cuando las tocas. Por ejemplo, la ortiga. Y luego tenemos la peridermis, o suber, que es sustituye a la epidermis cuando el órgano ya ha envejecido. Son varias capas de células muertas con su venina en su pared, ¿vale? Están endurecidas, pero en vez de lignina como el xilema, aquí tenemos y en la esclerénquima, aquí lo que tenemos es suberina. Y forma el cocho. El cocho, ¿vale? Tiene estas lenticelas a veces, que son aperturas para intercambio de gases cuando la planta ha engordado mucho. Entonces aquí tenemos la epidermis y a medida que va creciendo la planta, la epidermis se queda como células muertas y van formando el suber. Bien, los tejidos secretores son encargados de segregar sustancias. Tienen gran diversidad, tenemos los nectarios, estos son fotos del microscopio electrónico, aquí esto es el interior de una flor y estas son las células que se encargan de producir el néctar. Luego los tubos laticíferos, muy estudiados porque el látex es una materia prima bastante importante y tienen esta forma. Entonces el látex se va formando aquí y luego lo extraemos cortando la parte externa de la planta. Los osmóforos se encargan del olor y tienen una forma parecida a esta. Y las glándulas junto a los tricomas son los pequeños pelos que te van a dar picor y tienen unas pequeñas glandulitas, o sea, células glandulares que son capaces de segregar, que son estas de aquí y que hace que te duela
o te pique cuando tocas una planta venenosa. Bien, la organización vegetal, como sabéis, los seres vivos fotosintéticos los podemos agrupar en dos grupos. En el libro viene explicado como las plantas, pero no habla solo de plantas y crea un poco de confusión. Tenemos una organización talófita. Talófitas que son pluricelulares, pero los tejidos no están marcados, no hay especialización en tejidos. Y ahí tenemos a las algas y a los hongos heterótrofos, ¿vale? Los hongos, quitando la seta que consigue especializarse un poco, en general las hifas no tienen nivel de especialización. Así que se habla de talófito. Y cuando hablamos de organización cormófita, es que tienen las células agrupadas en tejidos y esos tejidos a la vez en órganos. Muy claro, los helechos, las espermafitas, que son las angiospermas, las gimnospermas, pues el pino y el naranjo, y los musgos son los que están en una posición intermedia. Tienen tejidos especializados, pero no llegan a formar órganos propiamente dichos. Entonces, los tejidos vegetales se agrupan en sistemas, que a su vez dan lugar a los órganos. Los sistemas son el dérmico, la parte externa de protección, que son la epidermis y la peridermis o suber, fundamental, digamos que dan soporte, que rellenan, que hemos dicho que es la parénquima, la colénquima y la esclerénquima, y por último vascular, que son los vasos, que son el xilema para la savia bruta y el floema para la savia elaborada. Pues vamos a ver las diferentes estructuras de la planta. Tenemos la raíz. La raíz tiene como funciones absorber agua y sales y anclar la planta al suelo. Y este dibujo del libro está bastante bien, donde tenemos el esquema. La parte de la planta de fuera adentro tenemos por un lado la epidermis. Y acordaos que habíamos dicho que estaban los pelos radicales que se encargan de absorber el agua. Luego tenemos una parte en medio de parénquima cortical sin clorofila con función de almacén. Luego la endodermis, que es un tejido que solo aparece en la raíz, que es aislante y evita que el agua que va circulando por los vasos conductores se escape, ¿vale? Es, digamos, una especie de impermeable para que el agua que pasa por la parte central no se escape por la parte cortical del córtex o de la epidermis de la raíz. Y luego tenemos el cilindro vascular, que es la parte donde está siempre en la parte interior el xilema y en la parte más externa el floema. En la parte de la cofia, en el límite de la raíz, tener en cuenta que es una zona que es capaz de penetrar piedras. Entonces tenemos una zona endurecida con suberina, que también nos encontramos en la parte de la peridermis o del suber, y tenemos también tejido meristemático que le permite el crecimiento. ¿Vale? Aquí tenemos la parte de endurecida con suberina que va penetrando en el suelo, y este es el meristema que va a generar nuevas células para que esta raíz vaya profundizando. Respecto al tallo, sus funciones también las tenéis claras, es el soporte, puede ser aéreo o subterráneo, y también es el que transporta las savias a través de su interior. Y tenemos dos tipos, el primario y el secundario. El primario lo que tiene es una gran parte interior de parénquima, ¿vale? Que sirve de médula, de parte de soporte, de estructura básica. Y luego en la parte externa, vamos a ir de fuera adentro, tenemos la cutícula, acordaros esa cera que se genera a través de la epidermis, que es la primera capa. Luego tenemos el córtex, donde tenemos el suber y parénquima de reserva. Y luego ya las fibras, acordaros, de soporte se llamaban extrasilemáticas, que dan soporte al floema, y aquí tenemos los tubitos del floema. El cambium, y aquí tenemos el xilema. Entonces, la parte de los vasos sanguíneos, la parte del sistema vascular, es muy pequeñita, está en la parte externa. No está en contacto con el exterior, ahí está también el córtex, con la parénquima y la colénquima, y en la epidermis y la cutícula. Pero sobre todo la clave para diferenciarlo del secundario es el grosor o la cantidad que tenemos de sistema vascular. Porque si veis en el tallo leñoso, en el secundario, la médula, la parte de parénquima, está muy reducida en el centro y todo esto es xilema. ¿Vale? Hasta que llegamos al cambium. Y del cambium ya nos marca el cambio hacia el floema. Y luego tenemos el córtex más alargado, que se ha ido formando por la muerte de las células de la epidermis, y el felógeno, que es el tejido meristemático, acordaros, totipotente, capaz de convertirse en cualquier célula, que da lugar al suber y al córtex. La parte meristemática, que me hace mucha gracia, no está en un límite, ¿vale? La parte meristemática está de forma que hacia un lado crea xilema y hacia otro lado crea floema, el felógeno hacia un lado crea córtex y hacia otro lado crea suber. Y luego el crecimiento anual del xilema es lo que hacen los anillos de los árboles, la parte leñosa del árbol. Esto nos permite hacer datación, sabemos que cada año se genera un anillo,
y además si ha habido un incendio, ha habido alguna erupción volcánica o eventos ecológicos que pueden dejar señal en el tronco, este lo recibe, lo almacena y almacena esa información. Entonces nos da información también paleoclimática o paleoecológica, cómo era el mundo donde estaba ese árbol hace 100, 200, 300 años. Y la tercera estructura, el tercer órgano, que son las hojas, como sabéis, se encargan de la fotosíntesis, pero también de intercambio de gases y de la transpiración. Las plantas sudan, expulsan vapor de agua. Y la estructura es también bastante más sencilla que la del tronco, que se hace un poco bola. Tenemos la parte de la epidermis, que no tiene cloroplastos. Luego está parénquima empalizada, que permite intercambio de gases. Y aquí tenemos la parénquima lagunar o clorofílica, que está llena de cloroplastos para hacer la fotosíntesis. Y tenemos los vasos transportadores, el sistema vascular, siempre la parte más cercana al haz, el xilema, y la parte más cercana al embés, el floema. Y en la parte del embés tenemos los estomas, ¿de acuerdo? Las celulitas especializadas que se encargan de intercambio de gases. Las hojas, como sabéis, tienen gran diversidad de tamaños, formas y colores y nos sirve para identificar plantas y para elegir las que queremos, para decorar cosas y demás. Bueno, pues esta es la parte vegetal. Seguro que os ha hecho un montón de lío. Intentaremos en clase aclararlo todo lo posible. Un saludo.